Jeffrey Epstein, origen, poder y el misterio que sacudió al mundo. Un hombre sin título universitario en finanzas. Sin una empresa visible. Sin una herencia millonaria conocida. Y aún así, terminó rodeado por presidentes, príncipes y multimillonarios. ¿Quién era realmente Jeffrey Epstein? Para entender el escándalo, primero hay que entender al hombre. Infancia, el origen. Jeffrey Edward Epstein nació en 1953, en Brooklyn, Nueva York. Creció en Coney Island, en un apartamento modesto de vivienda pública. Su padre trabajaba como jardinero para el Departamento de Parques de Nueva York. Su madre era asistente escolar. No venía del poder. No venía del dinero. Era un joven descrito como inteligente, reservado y calculador. Desde pequeño mostró habilidad para las matemáticas. Pero no destacó por carisma ni liderazgo. Era más observador que protagonista. El camino académico incompleto. Epstein asistió brevemente a la Universidad de Nueva York y luego a la Universidad de Cooper Union. Pero nunca terminó una carrera universitaria. Y aún así, consiguió un empleo que cambiaría su vida. A finales de los años 70 fue contratado como profesor de matemáticas en la exclusiva escuela Dalton, en Manhattan. Una institución donde estudiaban hijos de la élite neoyorquina. Ahí comenzó su verdadera educación. No académica. Social. Aprendió cómo se comportaba el poder. Cómo hablaban los ricos. Cómo pensaban. Y más importante aún, cómo acercarse a ellos. El salto a Wall Street. Gracias a conexiones que desarrolló en Dalton, Epstein consiguió trabajo en Bear Stearns, un banco de inversión importante en ese momento. No tenía título en finanzas. Pero tenía algo más útil. Ambición. Ascendió rápidamente en la firma. Se especializó en clientes adinerados. En estructuras financieras complejas. En mover grandes cantidades de dinero. Pero su carrera en Bear Stearns terminó abruptamente en 1981. Las razones exactas nunca fueron completamente claras. Sin embargo, ese no fue el final. Fue el comienzo. El nacimiento del asesor financiero. Después de dejar Bear Stearns, Epstein fundó su propia firma. Se presentaba como un asesor financiero exclusivo para multimillonarios. Prometía optimizar impuestos. Proteger fortunas. Manejar estructuras internacionales. Decía trabajar solo con clientes que tuvieran más de $1.000 millones. Pero aquí surge la gran incógnita. Nunca estuvo claro quiénes eran realmente sus clientes. Nunca se reveló públicamente la lista completa. A pesar de eso, su riqueza creció. Y rápido. El estilo de vida. Para los años 92.000, Epstein vivía como parte de la aristocracia global. Una mansión gigantesca en Manhattan. Una propiedad en Palm Beach. Un apartamento en París. Y una isla privada en el Caribe, Little Saint James. Viajaba en su jet privado. Organizaba cenas exclusivas. Reunía científicos, empresarios, políticos y académicos. Se movía entre Bill Clinton, Donald Trump y Prince Andrew. Entre magnates como Bill Gates. Entre intelectuales y premios Nobel. Su círculo parecía cuidadosamente construido. Pero detrás de esa fachada sofisticada, había otra historia. Las sombras. En 2005 comenzaron a surgir denuncias en Florida. Adolescentes afirmaban haber sido reclutadas para realizar masajes. Masajes que terminaban en abuso. La investigación llevó a su arresto en 2008. Y entonces ocurrió algo que muchos aún no entienden. Un acuerdo con la fiscalía le permitió cumplir una condena reducida. 13 meses. Con permisos para salir de prisión durante el día. El acuerdo incluía inmunidad para posibles colaboradores. Era un trato extraordinario.
Demasiado extraordinario. ¿Protegido? Durante años, la pregunta persistió. ¿Cómo obtuvo ese acuerdo? ¿Influencia? ¿Información comprometedora? ¿Conexiones políticas? No hay pruebas concluyentes de una conspiración. Pero el misterio alimentó la desconfianza pública. Epstein volvió a la vida social después de su condena. Y muchos siguieron aceptando sus invitaciones. El regreso y la caída. En 2019, fiscales federales reabrieron el caso. Epstein fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores. Esta vez, el proceso parecía inevitable. Se hablaba de documentos sellados, testimonios, nombres influyentes. El mundo esperaba revelaciones. Pero el 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda. La versión oficial fue suicidio. Sin embargo, las cámaras fallaron. Los guardias no estaban vigilando adecuadamente. Había irregularidades. Y el escepticismo creció. Ghislaine Maxwell. Si Epstein era el centro, Ghislaine Maxwell era el puente. En 2021 fue declarada culpable por tráfico sexual. Su condena confirmó que el esquema existía. Pero el alcance total sigue siendo tema de debate. El legado del misterio. Jeffrey Epstein pasó de niño de clase trabajadora en Brooklyn a figura central en uno de los escándalos más inquietantes del siglo XXI. Su historia es la combinación de ambición, poder, influencia y secreto. Murió antes de enfrentar juicio. Y con él murieron muchas respuestas. Pero no las preguntas. ¿De dónde vino realmente su dinero? ¿Hasta dónde llegaban sus conexiones? ¿Quién sabía qué y cuándo? El caso Epstein no solo trata sobre un hombre. Trata sobre cómo el poder puede moverse en silencio. Y cómo, a veces, la verdad se queda atrapada detrás de puertas cerradas.